Bueno, buenas noches. Creo que saludé a todos, la mayoría, algunos no. Pero pensaba qué lindo lo que comentaba Gaby cuando los chiquitos empiezan a preguntar esas cosas. Quiere decir que hay algo en el corazoncito de ellos que empezó a aprender, que empezó a picar. Cuando lloran, cuando manifiestan el miedo a la muerte, cuando quieren saber qué hay después, qué va a pasar de aquí a tantos años. Y bueno, eso es bueno, aquellos que nos ha pasado. Si bien a veces vieron que los niños tiran esas preguntas que te dejan medio descolocado, pero es bueno, porque quiere decir que en su corazón está la semilla plantada y tienen esa preocupación. Bueno, hace más o menos un año atrás, y sí, casi un año, porque fue por allá por julio del año pasado, pero a la mitad de julio, hablé de lo que se considera el versículo más conocido de la Biblia, ¿se acuerdan? Bien, bien, Daniel. Buena memoria. Juan 3:16. En ese momento mencioné algunas particularidades de este versículo tan utilizado y que la vamos a repasar bien rápido. Siempre es enseñado en la escuelita dominical. Es uno de los versículos pilares para el evangelismo personal. Yo les comentaba que fue el versículo donde Jorge me predicó en Rocha cuando me convertí, o que me llevó a convertirme hasta creer. También es un versículo que es dicho y es susurrado también al lado de la cama de muchos hospitales y también en los lechos de muerte de mucha gente. También es un versículo que lo podemos ver, por ejemplo, en mensajes en distintos lugares, eventos deportivos. No es raro ver a veces el pasaje completo o la cita, por lo menos, en festivales, etcétera, etcétera. También mencioné en ese momento que iba relacionado con el título de hace un año, que era un texto para todos nosotros, así le había puesto el mensaje, un texto para todos nosotros. ¿Y por qué? Porque contiene varias cosas. Amor suficiente para todos, tiene un sacrificio suficiente para todos. También hay una invitación o un llamado que es suficiente para todos también y que contenía o contiene vida lo suficientemente duradera. Martín Lutero lo llamó la Biblia en miniatura. En 4 frases, es un versículo que en 4 frases resume toda la salvación. Y en ese momento, hace un año, yo los invitaba, o me atrevía, de atrevido, les decía, para redescubrir Juan 3:16. Recordemos un poquito también el contexto donde fue dicho. ¿Quién fue la primera persona que escuchó ese versículo? Nicodemo. Muy bien. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un judío religioso, fariseo, miembro del Sanedrín, y que a pesar de todo eso y a pesar del rechazo que toda esa casta religiosa tenía por el Señor, Nicodemo era alguien que sabía que le faltaba algo en su vida. Tenía un vacío. Y, si recordamos, primero fue de noche, a escondidas, a ver a Jesús. Y le preguntó, y hablando Jesús con él, fue la primera persona, el primer ser humano que escuchó este versículo. El Señor, a través de este versículo, en una forma tan sencilla, pero muy profunda, le explicó lo que era la salvación y por qué. Después sabemos que Nicodemo fue, ya a la vista de todo el mundo, uno de los que fue a pedir el cuerpo del Señor Jesús después de ser sacrificado para darle sepultura. Cambió la vida de Nicodemo totalmente. Ahora, dicho todo esto, aquí es donde quiero poner de manifiesto el título del mensaje de hoy, y es por eso que les hago una pregunta y que la voy a tratar de contestar. ¿Y si Juan 3:16 no fuera verdad? Si no fuera cierto. De la misma manera que el mensaje anterior, que les decía, describimos 4 cosas que el versículo contiene para nosotros: amor, sacrificio, llamado, vida. También lo voy a desglosar esta vez en 4 preguntas para tratar de imaginar qué pasaría si Juan 3:16 no fuera cierto. Puse una cantidad de unos cuantos versículos y tuve que ajustar un poco porque
la ayuda idónea cuando pasa así por ahí y bicha así, me dice, Mario, 40 minutos. Y eso es señal clara de que tengo muchas hojas escritas, entonces hay que acortar. Pero con la misma palabra de Dios vamos a ver qué pasaría si este versículo no fuera cierto. Y la primera, vamos a leer el versículo, aunque lo conocemos todo de memoria. ¿Qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, significa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí la primera parte que quiero ver es, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y si Dios no hubiese amado al mundo? Quizá alguien me diga, no tendría sentido que estuviéramos acá. Creo que cae de maduro. No tendría sentido que estemos acá, ni siquiera le habríamos conocido a Él. Su palabra, no habríamos sabido de Dios quizá, o sencillamente no nos importaría. Sin su amor no habría ninguna esperanza. Podemos imaginar un planeta deambulando por el espacio, alrededor del Sol, pero sin embargo en tinieblas, en oscuridad. Nada por qué vivir, sin un propósito para la existencia. Nada por qué vivir más allá de lo terrenal. Sin propósito para una existencia, como decía recién, y donde creo que la tumba sería el final de todo. De hecho, mucha gente que no cree en Dios piensa que es así. En el trabajo tengo, gracias a Dios, unos cuantos creyentes allá en la fábrica, pero también están aquellos que aún no conocen al Señor y se les ha hablado y todo eso. Hay uno particularmente que dice, todo bien, respeto, escucho, pero en la tumba se termina todo. Y bueno, está la semilla sembrada de parte de varios, pero eso es la realidad de mucha gente. En la tumba se termina todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de vivir tantos años, lo que le toque a cada uno, para terminar en nada? La muerte sería el final de ese camino y a medida que se acerca, cada uno, me imagino que manifestaría la desesperación, al ver que se acerca la desesperación, la impotencia o quizá la resignación. Como también he escuchado muchas veces, yo cuando llegue, que llegue y se termina todo. No hay más nada. Quizá eso sería lo que pasaría. Sería un mundo donde las oraciones que se elevaran al cielo serían nada más que clamores inútiles o costumbres que no servirían de nada. En fin, podemos decir muchas cosas. No encontraríamos cabida para pensar y buscar lo que dice, por ejemplo, Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Para qué buscar el reino de Dios y su justicia si el Señor no amara al mundo, no nos amara? Pero tengo que contestar esta pregunta. Y acá es donde voy a aplicar una herramienta, ahora que veo a Pablo que sí que le gustan las herramientas gramaticales y que él sabe de muchas. Hay una que se llama conjunción adversativa. ¿Qué es? Bien, Abel. El Abel una vez nos dio un mensaje de los peros, ¿te acordás? Algo que es una conjunción adversativa, algo que une dos ideas opuestas, limitando o corrigiendo lo que se dijo en la primer parte de un texto u oración. Y en este caso, esa conjunción que voy a utilizar es pero. Entonces, ¿y si Dios no hubiese amado al mundo? Pero Dios sí ama al mundo. Todo habla del amor de Dios hacia nosotros. Yo ponía acá, podemos encontrar mil ejemplos, cada amanecer, cada criatura, la propia naturaleza, no la madre naturaleza como le gusta decir a muchos, la propia naturaleza que es creación de Dios. Todo nos habla del amor de Dios. El hecho de que Dios nos busque por distintos medios, a cada uno en forma particular, y trate de relacionarse con nosotros. Su palabra
nos da muchos ejemplos de que Dios nos ama de una manera sobrenatural si tomamos en cuenta nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Cuántas veces hemos dicho, no me puedo explicar el amor de Dios, el amor que Dios me tiene siendo como soy? Como también a veces miramos a ciertas personas, decimos, ¿cómo el Señor puede amar a esa persona? Nos ponemos medio como jueces a veces, ¿vieron? Y decimos, ¿cómo el Señor puede amar a esa persona? Y sin embargo, Dios ama a esa persona. De la misma manera que Dios me vio, me amó a mí y me buscó. Dice 1 Juan 3, la primera parte, 1 Juan 3, versículo 1, la primera parte del versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el escritor de la carta dice, mirad cuál amor, calidad, esa cantidad de amor que el Señor nos tuvo a nosotros. Y la mayor demostración de su amor por nosotros, sin duda, se ve, como lo he dicho muchas veces, en la cruz de Cristo. ¿Quieres hablarle del amor de Dios a alguien? Háblale de la cruz de Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que sí, Dios nos ama. La segunda, dice el versículo, continúa diciendo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces la pregunta que yo ponía acá es, ¿y si Dios no hubiese dado a su Hijo? El amor de Dios, sin duda, sin eso, quedaría sin sentido sin la cruz de Cristo. Porque si Dios dice que nos ama y sabe que no tenemos forma de llegar a Él solo a través del sacrificio de Jesús, ¿de qué forma mostraría su amor si no hubiese dado a ese Hijo por nosotros? ¿Cómo se demuestra? El verdadero amor siempre exige que se dé algo. Algunos ejemplos, un par de ejemplos, dos personas que se aman, se casan, forman un matrimonio, posteriormente una familia, y tienen que darse el uno al otro, demostrar ese amor. Tienen que darse, tienen que trabajar, cuidar de su hogar. Quien quiere y ama al prójimo se preocupa, ayuda, da de sí mismo y de sus recursos ante la necesidad o sencillamente porque ama a su prójimo. Siempre, cuando se ama, hay que dar. No es quedarse solo en palabras de amor y decir que se ama, hay que demostrarlo. Por ahí dicen hay que ser y no solo parecer. También a veces dicen al revés, no solamente hay que ser, hay que parecer. Pero bueno, yo hoy lo utilizo así. Hay que ser y no solo parecer. Entonces ahora, conjunción. Pero Dios sí ha dado a su Hijo y sin eso no habría salvación. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿Dios nos ama? Por supuesto que sí. ¿Dio a su Hijo? Por supuesto que sí. Y si no escatimó ni siquiera lo más grande que tenía, ¿cómo podemos decir que Dios no nos ama? Dice 1 Juan 4, 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es impresionante pensar, no sé si decir el tamaño del amor de Dios por nosotros, pero es una forma sobrenatural, como decíamos hoy. A pesar de cómo somos, el Señor nos buscó y nos dio ese amor. Dice también, continúa diciendo ahí, para que todo aquel, y si la oferta de Dios, la pregunta es, ¿y si la oferta de Dios no fuera para todo aquel? La palabra de Dios es general y al mismo tiempo es particular, personal. Abarca a todos y al mismo tiempo
a cada uno. Muchas veces hemos dicho, Dios es un Dios personal. Supongamos que esta salvación, como decía ahí, si la oferta de Dios no fuera para todos, supongamos que esa salvación hubiese sido solo para un grupo especial, una clase de gente, una raza. Puse algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si esa salvación hubiese sido solo para los ricos o solo para los pobres? ¿Solo para los judíos? ¿O solo para los más instruidos en sus cosas, los más religiosos? ¿O para una raza, blancos, negros, asiáticos, no sé, lo que se les ocurra? ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese elegido solo un grupo para dar esa salvación? Pero Dios llama a todos individualmente a que confíen en Él. Dice Gálatas 3, 24 al 28, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La palabra es muy clara. Romanos 10, 11 al 13 dice, pues toda la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Dios llama a todos. No hay un grupo selecto, el Señor no separa un grupo específico para esa salvación. Es para todos, está abierto para todos. Un versículo más dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su venida, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay montones de versículos, de pasajes que habla de todos. El amor de Dios es para todos. Quizá alguien quiera, a veces podemos escuchar por ahí, dice, no, pero el pueblo escogido de Dios es solo Israel. Seguramente a esa persona le falte una gran parte de la Escritura, leer una gran parte de la Escritura para realmente entender que lo que está diciendo está equivocado. Porque si vamos, por ejemplo, a Gálatas 3:8, o podríamos desde el principio de la Escritura, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es cierto, Dios buscó su pueblo escogido desde el principio de los tiempos. Israel formó su pueblo, lo buscó, lo cuidó, lo disciplinó, lo castigó, lo restauró. Pero el plan de Dios desde un principio ya nos incluía a todos. A todos. No queda nadie afuera. Así que sí, la salvación de Dios es para todos, sin distinciones. Y lo último, la última parte del versículo ahí, dice, para todo aquel, y lo último dice, que en Él cree. Esto habla de fe, el que en Él cree, en Cristo. Entonces la pregunta que yo ponía ahí es, ¿y si Dios no se basara solo en la fe que pudiéramos tener? Imaginémonos a quienes quieren alcanzar una relación con Dios, la salvación, trabajando y esforzándose por llegar a un nivel que le permita satisfacer la justicia de Dios. Imposible. No podríamos. ¿Qué pasaría con quienes creen llegar a la altura y por llegar a esa altura
y por cosas normales de la vida volvieran a caer, y ponía yo acá ahora, perder puntos delante de la exigencia de Dios. ¿Qué pasaría? Ahí me acordé de hace unos cuantos años atrás en el campamento Alfa el testimonio de un hermano, de Elías Pérez, que contó su testimonio y nos decía que al principio, cuando él era nuevo en la fe, él creía que la salvación se perdía. Entonces nos contaba de esa frustración y esa impotencia que le daba, y palabras textuales de él que me hicieron gracia en ese momento. Decía, yo lograba ser salvo, lograba la salvación y al poco rato la perdía de vuelta. Decía, hasta que comprendió que realmente la salvación no se pierde, porque es obra de Dios, depende del Señor Jesús y no de nosotros. Sí podemos perder las bendiciones, podemos contristar al Espíritu, mil cosas, pero la salvación no la perdemos porque es por fe. Hay gente que cree que es así hoy día. Podemos ver sectas, podemos ver gente que cree que con buenas acciones, con su vida, con una vida de valores, todo, y no entienden que si no es por Cristo, no lo pueden hacer. Recordemos, por ejemplo, al ladrón de la cruz. ¿Qué obra le podríamos haber pedido, qué obra le podría haber pedido el Señor Jesús al ladrón de la cruz que estaba muriendo de la misma forma que él? El mismo ladrón le dice al otro, ni aún temes a Dios, que estamos estando en la misma condenación. Sin embargo, cuando este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le dijo el Señor? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fe. Entonces ahí el último pero. Pero Dios, en su gracia, nos da la salvación solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay cosas que son tan claras en la Biblia y cuesta tanto que se entiendan a veces. Tito 3, 4 al 7 dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. No hay que buscarle la vuelta. No hay que agregarle nada a la salvación. La salvación es por gracia, por la fe. Las obras son un fruto. Eso viene después. Yo lo he dicho muchas veces, lo he escuchado muchas veces. Eso, la salvación, la fe, se demuestra por las obras, sí, pero no ayudan a la salvación, porque no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que nos pueda dar un mérito delante de Dios para lograr esa salvación. Solo la cruz de Cristo. Para ir terminando, ¿qué sería si Dios no hubiese amado al mundo, si no hubiese dado a su Hijo, si la oferta no fuera para todos y si no se basara solo en la fe? ¿Qué podría ser de nuestro mundo? ¿Qué podría ser de nosotros? Pero, me quedaba un pero todavía, pero Juan 3:16 es verdad. Todos pueden ser salvos por la fe en Cristo y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar al mundo. Pablo el domingo, cuando hablaba, nos mencionaba, entre otras cosas, de los dones como el evangelismo, que sí existe, es un don, pero eso, como bien dijo él, no exime al resto de nosotros para que podamos compartir que Juan 3:16 es verdad con cualquiera que podamos hacerlo. Yo recordaba una anécdota que vi una vez en un programa de televisión de un predicador en Estados Unidos. Es bien esos programas que hay, que los llaman y son entrevistas y todo. Y la conductora le dice al hombre, dice, pero ¿cómo saber si hay algo después de la muerte? Después de toda la charla que le dio, todavía dudaba. Entonces el pastor le dice,
vamos a hacer un ejercicio, dice. Pensalo de esta manera. Tú dices que no hay nada después de la muerte y yo te digo que sí. Y si tú tienes razón, los dos vamos a llegar a la tumba y ahí vamos a quedar y ya está, y se terminó. Ahora piénsalo de la otra manera. ¿Qué pasa si yo tengo razón? ¿Qué te va a pasar a ti después de que mueras físicamente y ya no tengas vuelta atrás? Esta mujer quedó pensando, tuvo bueno ver la cara de esta mujer cuando quedó pensando en esto. Y entonces, aquellos que en este momento piensan que en la tumba se termina todo, lo primero que tendríamos que, no sé si decirlo, hacerles entender, porque eso es la obra del Señor, pero sí mostrarles que Juan 3:16 es verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.